El centro de masa de un sistema representa el punto donde la masa se va a concentrar, de tal manera que si se le aplica una fuerza en ese punto, el sistema no va a presentar rotación. Vamos a calcular el centro de masa cuando tenemos dos objetos que están separados una distancia 1 y una distancia 2 del centro de masa, donde este objeto es masa 1 y este objeto es masa 2. Se dice que el sistema está en equilibrio cuando el producto de la masa 1 por la distancia 1 es igual al producto de la masa 2 por la distancia 2. Vamos a expresar la masa 1, la distancia 1 y la distancia 2 en un plano cartesiano con coordenadas x. Entonces la distancia 1 sería igual a x1, que es la distancia a la cual se va a encontrar la masa 1, y la masa 2 se va a encontrar a una distancia de x2. Entonces, expresando d1 es igual a la distancia al centro de masa menos x1, y d2 es igual a la distancia x2 menos la distancia al centro de masa. Entonces vamos a reemplazar d1 y d2 en la primera ecuación. Decimos masa 1 factor de la distancia del centro de masa menos x1 igual a masa 2 por x2 menos la distancia del centro de masas. Distribuyendo la masa 1 en el primer término, quedaría masa 1 factor de masa 1 por x medio menos masa 1 por x1 igual a masa 2 por x2 menos masa 2 por x medio. Entonces vamos a factorizar x medio, que es la distancia que nos interesa conocer, por lo cual la pasamos al lado izquierdo, y el término m1x1 la pasamos al lado derecho y queda con signo positivo. De esta última encontramos que el centro de masas es igual a m1x1 más m2x2 dividido en m1 más m2. Como podemos observar, en la parte del denominador tenemos la suma de la masa 1 más masa 2, eso significa que es la masa total. Entonces vamos a expresar estos términos en una función matemática, la que nos dice sumatoria desde i igual a 1 hasta n de m sub i por x sub i, dividido en la sumatoria de i igual a 1 hasta n de m sub i. Entonces tenemos que el momento total del sistema dividido en la masa total del sistema nos da el centro de masa. Entonces, de esto podemos decir que el centro de masa por la masa total es igual al momento total. ¿El momento total qué es? La sumatoria de i igual a 1 hasta n de m sub i por x sub i.
En una práctica de laboratorio se encuentra que x1 está a 5 centímetros y que x2 está a 30 centímetros. Se pide hallar a qué distancia se encuentra su centro de masa. Para solucionar este ejercicio, nos dicen que la masa 1 es de 5 gramos y que la masa 2 es de 10 gramos. Entonces vamos a hacer uso de la ecuación que nos dice que el centro de masa es igual a la sumatoria de masa 1 por distancia 1 más masa 2 por distancia 2 dividido en la masa total. Y igual a 1 hasta n. Entonces, masa 1, 5 gramos, por la distancia 1, 5 centímetros, más masa 2, 10 gramos, por distancia 2, 30 centímetros, dividido en masa 1 más masa 2. Por lo tanto, tenemos que el centro de masa va a ser igual a 5 por 5, 25 gramos centímetro, más 30 por 10, 300 gramos centímetro, dividido en 15 gramos. Cancelamos gramos y nos queda en centímetros. Por lo tanto, tenemos que el centro de masa va a ser igual a 325 dividido en 15. Eso es igual a 21.67 centímetros. El centro de masa se va a encontrar a 21.67 centímetros con respecto al eje X. O sea que el centro de masa se va a encontrar a una distancia de 1 con respecto a la masa 1 de 21.67 menos 5 centímetros. El centro de masa se va a encontrar a una distancia de 16.67 centímetros con respecto a la masa 1. Y con respecto a la masa 2, 8.33 centímetros. Entonces el centro de masa con respecto a la masa 1 está a 16.67 centímetros y con respecto a la masa 2 está a 8.33 centímetros.